enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, que había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús había sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos puedes venir y ser sanados, y en el día de reposo, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta mujer de Abraham, esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se debería desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir esto, estas cosas se avergonzaron todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por las cosas gloriosas que él hacía. O sea que esta era una mujer que tenía 18 años, que tenía un espíritu de enfermedad. Ese espíritu de enfermedad que esta mujer tenía, la ciencia, los médicos le llaman captocornia le llaman. Y eso es un nombre científico. Y es un dolor intenso en la columna vertebral. Imagínese usted, esa mujer, 18 años, tenía estaba atada desde ahí. Y en lugar de ayudarla, se enojaron porque nuestro Señor siempre hacía las cosas en el día de reposo, porque esas personas ya idolatraban el día de reposo. Por eso a veces intentaban apedrearlo. Por eso el Señor siempre hacía esos milagros, los hacía. Claro que Él hacía milagros todos los días, pero cuando Él llegaba a la sinagoga, cuando Él llegaba a esos lugares, Él procuraba que alguien fuera sanado, para que no fueran idólatras, porque ellos estaban haciendo idolatría del día de reposo, y no nomás le dicen captocornia, le dicen osteoporiosis, le dicen gota, artritis reumatoide, hernias discales, osteocondrosis, sinusitis, reumatismo. Y sabe que esos son demonios, son nombres de demonios de menor rango. Y el de alto rango, ¿sabe cómo se llama? Se llama falta de perdón. Ese es el que enferma a los huesos. Dice la palabra del Señor: mientras callé, se envejecieron mis huesos de tanto gemir. Y esta mujer ya lo había intentado todo y no se había podido enderezar, porque eran ataduras que la tenían amarrada hacia el piso. Su cuerpo no se podía enderezar para ver al cielo. Acuérdese de Nabucodonosor, que él dice que se bañaba con el rocío de la lluvia, comía hierbas, andaba en el campo, hasta que cobró la memoria y que vio al cielo. Fue cuando se le quitó y vino su razonamiento. Pero esta mujer tenía ataduras. ¿Y sabe qué? A veces nosotros odiamos a una persona, no la perdonamos, a papá, mamá, hermanos, hermanas, vecino, vecina, alguna persona, un profesor, alguien que nos hizo alguna cosa en la calle, o alguien que era nuestro amigo, y por esas situaciones
ya lo odiamos. Y eso es falta de perdón. Y a los momentos que la persona no perdona, viene ese espíritu y le empieza a hacer averías en sus organismos, principalmente en las piernas. Sabe que hay personas que caminan como que se acababan de bajar de un caballo. Y esas personas a veces tienen ese espíritu que no pueden perdonar, traen amargura, traen resentimiento. Y es muy importante que usted se deshaga de esas ataduras, que suelte a esa persona. Cuando las personas, a veces me ha tocado que hago oración por la persona y la persona es que no puedo perdonar, y es que no puedo perdonar. Y yo nomás le digo, si usted no perdona, Dios no lo va a perdonar. Entonces usted tiene que perdonar para que Dios lo perdone o la perdone. Y ya es como se conmueven un poco y empiezan a querer perdonar. Pero ¿sabe qué? Ya la persona trae la pata así chueca. Haz de cuenta que caminan así. Y ese es el espíritu que causa la falta de perdón. Ese espíritu hace que las piernas se empiecen a enchuecar, que empieza a tener problemas en su cadera, que su columna vertebral se empiece a agachar, que ya no se pueda levantar. Hay personas que hasta les hace una joroba. Ya me ha tocado ver cómo las personas se enderezan. Ya me ha tocado ver cómo las piernas se ponen derechas. Imagínese usted, simplemente por no perdonar, porque le entra un montón de demonios. No piense que nomás es uno. Y vienen y lo atacan. Y si usted se deja, lo siguen atacando. Busque Salmo 18, del 4 al 6. Dice la palabra del Señor: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazo de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y oyó mi voz desde su templo, y mi clamor delante de él a sus oídos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. A él correrá el justo. No refuerces el nombre de mi Dios. A él correrá el justo. Y usted tiene que clamar a él: Señor, yo no quiero esta atadura. Yo me deshago de esta ligadura. Yo perdono. ¿Sabe que hay personas? Yo otra vez me encontré una persona que era un predicador. Y esa persona estaba predicando y él decía: yo no guardo resentimiento en mi corazón. ¿Sabe que dio la fecha, dio en tal fecha, en tal lugar y en tal hora mataron a mi hijo? Y sabe qué, aquí tengo el que mató a mi hijo. Y vino y el otro hombre se acercó y ahí se abrazaron. Imagínese usted. ¿Usted podrá perdonar eso? Hay que perdonar para que no tenga usted nada que lo impida llegar hasta el trono de la gracia de nuestro Dios, para que su cuerpo esté sano, que no le digan que tiene alguna porquería de estas. ¿Y sabe qué? Que cuando usted va al doctor y le dice que tiene ese mugrero y usted lo acepta, se le pone, es una puerta y se abre. Y usted tiene que, cuando usted vaya al doctor, usted tiene que decir: lo cancelo en el nombre de Jesús, porque es muy importante cancelar, para que esa maldición no le llegue. Por eso que esa palabra que le están lanzando quede cortada en el nombre de Jesús. Seguimos ahí en Salmos 124, 7 al 8 dice: nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Imagínese usted, y a veces no clamamos: tengo este dolor de cintura,
Ah, me duele mi pierna. Pues sí, pero la vecina le echó en la mañana la basura y usted se enojó y ya no la perdonó y ya está, ahí está el problema. Usted debe de cortar esas ataduras, despojarse de ese viejo hombre. ¿Para qué? Para que usted esté sano, cuerpo, alma y espíritu. Tiene que estar sano. Para que no le ponga ninguna porquería de estas. Satanás está al acecho. Sabe que se está va a encrudecer más la guerra. Viene más y más y más problemas para la tierra. Están haciendo leyes a la ligera. No se ponen a pensar nada. ¿Sabe que quieren hacer que las iglesias que no acepten a la lesbiana y al homosexual no los van a dejar trabajar? Va a haber persecución y nosotros tenemos que orar por eso. Son leyes que están poniendo a la ligera. Sí, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Es una abominación delante de Dios. Y nosotros tenemos que orar por ellos para que ellos cambien y esos demonios salgan de su cuerpo. ¿Sabe que hay un principado que se llama Jezabel? Y ese principado es el que se encarga de toda la perversidad, de toda la inmoralidad. Y nosotros desconocemos de eso. Por eso cuando las personas andan haciendo sus cosas en la calle, saben que hay jovencitos, jovencitas que se van con el novio y en el carro, en una calle oscura, ahí están teniendo relaciones. Y es una entrada de demonios. ¿Por qué? Porque no están casados. Piensan que no pasa nada aún el pueblo de Dios. Imagínense una vez un muchacho que era inconverso, siempre de repente empezó a ir a la iglesia y empezó a ir a la iglesia y a la iglesia y a la iglesia. Y que no, algo anda haciendo. Entonces, yo ya empezaba a ir a la iglesia también. Me dice, no, mira, acá se pone bien bonito y que no sé qué, que está bueno, va. Y la hija del pastor era una jovencita. Entonces, este muchacho quería andar con ella, pero nunca le dijo nada. Y ya se acabó el culto, y como pues ya era mayor y traía un taxi, y la muchacha, pues él se juntaba con el pastor, pero se juntaba con el pastor para ver a la muchacha. Entonces, la muchacha le pidió el permiso al papá para ir al centro. Dice, no, es que vamos a ir con las hermanas. Iban a ir como 3, 4 muchachillas de la iglesia. Y no, pues ya se fueron en el camión. Y este hombre atrás del camión. Se paraba el camión y se paraba él. Y así sucesivamente hasta que llegaron al centro. Y dice que cuando llegaron al centro, la hija del pastor se bajó y estaba un muchacho ahí en la parada. Y lo primero que hizo fue se abrazaron y se empezaron a besar ahí en la calle. Ese muchacho ya no volvió a ir a la iglesia. Imagínese usted. Y a veces nosotros no oramos por nuestros hijos, por nuestras hijas. El enemigo a veces nos seduce para que ahí tenga usted la puerta abierta. Ya me ha tocado orar por personas y los demonios hablan y dicen que no, pues que la ataco porque mi hijo se congrega en tal iglesia y ahí en esa iglesia está una bruja. El hijo, la hija andan en la calle y ahí yo hago con ellos lo que quiero. ¿Por qué? Porque no nos incitamos a venir a la iglesia, a leer la Biblia, a hacer oración. ¿Sabe que nosotros todas las noches leemos la Biblia en familia? Cada quien tiene su versículo y ya después terminamos orando. Y eso es lo que hay que hacer con la familia. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted empieza a hacer eso, se le empiezan a abrir sus ojos espirituales a sus hijos, se le empiezan a abrir los oídos espirituales, se empiezan a abrir todos los sentidos espirituales, porque es muy importante, es lo que le agrada a Dios, que usted ponga un altar en su casa, no como el católico que pone veladoras, no, usted
propia, porque tiene la gloria de Dios en su cuerpo. Cuando usted va a la intimidad con Cristo, usted brilla. Acuérdese de Moisés, cuando se le dieron las tablas, que estuvo, dice que 40 días y 40 noches, y cuando bajó, le dijo el Señor: ve, porque el pueblo ya se corrompió, ya hicieron ese becerro de oro. Y vino Moisés y lo molió, lo hizo pedazos y lo arrojó al río, para que en esa misma agua el pueblo de Israel estuviera tomando la iniquidad. ¿Y qué pasó? Dice que el Señor le dio la orden que volviera a escribir, que se hiciera 2 tablas de piedra, que escribiera lo mismo y que se fuera otra vez al monte. En la Biblia un monte es un cerro. Y otra vez estuvo 40 días y 40 noches. Y muchos dicen: es que Moisés estuvo 40 días y 40 noches. No es cierto. Moisés estuvo 80 días y 80 noches allá con Cristo, con el Señor. Por eso cuando Él bajó, su cuerpo, su cara resplandecía. Dice que se le tuvo que poner un velo para que la gente no se le quedara viendo, porque su cara resplandecía, porque Él estaba en la gloria de Dios. Y usted, cuando va a orar, cuando usted lee la Biblia, cuando se congrega, tiene la gloria de Dios y usted resplandece. ¿Sabe que así como he dicho demonios, que hay personas que brillan y que se ven desde el cielo? ¿Y sabe que esa rata llamada Satanás también tiene esas marcas, también tiene eso? Personas que le sirven a Satanás fielmente tienen un color rojo y se ve del cielo. Y por eso él dice: allá está mi hijo, allá está mi hija, aquel también es mi hijo, aquel también. ¿Y sabe qué? Hay hasta pastores, porque no le servimos al mismo Dios. Nosotros le servimos a Jehová de los ejércitos, y ahí ellos le adoran al Dios de este mundo, que es muy diferente. Hay personas que hablan del Señor, que le dicen el Señor y el Señor, el Señor, y no salen de ahí. ¿Y sabe cuál es el Señor? Ese Señor es el Señor de las moscas. Ese es el Señor de lo que hablan. Esa basura es el que se encarga de la brujería. Y por eso a veces ese espíritu de falta de perdón, a veces es enviado a las personas con hechizos, con conjuros, para que la persona tenga esas situaciones en su cuerpo. Que no voy a la iglesia porque me duele la espalda, no voy a la iglesia porque me duele la cintura. ¿Sabe qué? Aquí venía un hombre que venía desde el centro, se venía en las sillas de ruedas. A él le faltaba una pierna casi a la mitad acá arriba y le habían cortado el tobillo. Y así venía y me decía: pastor, el Señor a veces me manda a alguna parte y no me voy. Y él se va en las sillas de ruedas, va en la carretera, dice: me pasan los trailers por un lado, pero yo voy con el poderoso de Israel y no me pasa nada. Otra vez me dijo que se viene hasta Veracruz. Imagínese usted. Claro que no se fue todo el camino en sillas de ruedas. Dice que se fue 15 horas en las sillas de ruedas. Y me imagino que pasó una camioneta o alguien y le dio un ride. Y cuando regresó igual, porque él no puede caminar. Aquí le cortaron su pierna y la otra está cortada de acá. Cuando él se fue, nomás le faltaba este pedazo. Cuando regresó ya le faltaba el otro. Y como quiera, él anda por todas partes. ¿Sabe qué él hace? Él canta en las calles, canta alabanzas. Y se para en las casas y canta alabanzas. Y la persona ahí, como no puede trabajar, ahí le dan. Y a veces hemos tenido el privilegio de tenerlo aquí. Pero él no se echa para atrás. Aún con la incomodidad que él tiene. Porque imagínense, tiene que venir, no puede subir por la banqueta, hay banquetas que están muy altas. Y él dice: al principio sí tenía mucho rencor a mi esposa, a mis hijos, porque me abandonaron, pero después me hizo Dios una nueva criatura. Y él tiene su testimonio muy fuerte. ¿Sabe por qué? Porque él salió de los testigos de Jehová. Imagínese usted, esa secta satánica
porque ellos piensan que son de los 144,000. Y esos 144,000 son los que se van a quedar, pero no son ellos. Son personas consagradas a Dios. Y este espíritu que le digo, la mujer encorvada, cuando vino el Señor y le puso las manos y le dijo, eres libre de esa atadura. ¿Sabe por qué le puso las manos? Para que los espíritus inmundos se quemaran. ¿Sabe que yo he hecho oraciones? Y a veces el Espíritu Santo me dice, ponle la mano porque Dios va a quemar el espíritu que está ahí. ¿Sabe cuándo pasaba eso? Cuando no iba a orar por personas que supuestamente tenían el COVID-19. Y me decía el Espíritu, ponle la mano en la espalda, porque el espíritu inmundo que está en los pulmones, Dios lo va a quemar. Y yo lo que hacía, le ponía nomás en la mano a la espalda de la persona, y la persona me resollaba y ya se me quitó todo. La verdad, yo me di el privilegio de ver personas como se quitaban la máscara, la aventaban. Un señor, un abuelito, imagínense un señor ya viejito, grande, que había tenido cáncer de pulmón, nomás le trabajaba pulmón y medio. Y se quitó la mascarilla, la aventó y casi le dio una patada al tanque y se paró y dijo, gloria a Dios, ya me siento bien. Imagínese usted, él había salido de un cáncer y le decían que tenía COVID-19 y fui yo y Dios lo sanó. No fui yo, la gloria sea para Dios, para Jehová de los ejércitos. Él es el que hace las cosas, yo nomás doy la palabra, Él es el que cumple. Y eso es lo que hago, eso es lo que hice. Y muchas personas, por medio de que se me decía que le pusiera la mano, yo nomás sentía el fuego y se quemaba. Y me decía la persona, sentí bien caliente en los pulmones. Gloria a Dios porque se quemó el mugrero. Y las personas eran sanadas, imagínese usted. Y no nomás fueron una, dos, fueron muchas. ¿Sabe que en una ocasión oré por una persona a distancia? Porque la hermana me dijo, pastor, mi sobrina se la llevaron al hospital y dice que tiene COVID-19. Y me puse a orar con la muchacha y Señor, en el nombre de Jesús te ruego que mandes ángeles para que le ayuden. Y fueron los ángeles y le ayudaron. Pero ¿sabe qué? Nunca me dijeron que estaba embarazada. Y yo, como no estaba orando por la persona, le mataron a su criatura, le hicieron cesárea y la mataron. Porque supuestamente la niña tenía COVID-19. Y luego, ¿sabe qué? La entrevistaron, no me acuerdo en qué canal aquí en Monterrey. La entrevistaron y decían, es un milagro, pues sí, porque es un milagro porque le hicieron de todo, no la pudieron matar, porque estaba resguardada de parte de Dios. Imagínese usted, ese es el mejor pago para mí. ¿Por qué? Porque yo nomás di la palabra y el Señor la cumplió y el Señor la sanó. Y ¿sabe qué? No le dieron la gloria a Dios, porque ya no volví a saber nada de ellos. Y la tía que me hablaba, tampoco supe de ella. Y ella me decía, antes de que entrevistaran a la muchacha, me habló y me dijo, pastor, dicen los doctores que es un milagro. Le digo, sí, es un milagro porque le hicieron de todo, no la pudieron matar, porque ahí les hicieron de todo. Pero les sigo hablando de esta basura, de esta falta de perdón. Usted tiene que soltar. Simplemente le voy a decir algo que nadie le dice. Simplemente cuando uno está joven y trae un novio, trae una novia, esas son ataduras. Y termina con el novio, termina con la novia porque ya son más grandes, ya le gustó lo otro, le gustó la otra, y esa atadura se quedó ahí. Y anda con el otro, con la otra, y así se va sucesivamente, y son ataduras, porque no cortan. ¿Y qué pasa? A veces entran espíritus sexuales, ¿y qué pasa? La jovencita o el jovencito empiezan a andar con muchos hombres o con muchas mujeres. ¿Por qué? Porque traen un montón de ataduras, y no se cortan esas ataduras porque no saben. Muchos pastores no saben.
tienen mucha incredulidad acerca del mundo espiritual, de la guerra. ¿Saben qué? Hay que cortar con esas ataduras, que no tenga usted limitancias para nada. Y que este espíritu de falta de perdón, si usted ve a una persona que anda ahí muy apenas caminando, que se tiene la pierna así media pequilla, dígale, usted necesita oración. ¿Sabe que había una persona que me decía, no, mira al doctor para que me haga una resonancia magnética? Digo, pues, ¿sabe qué? Yo conozco un doctor que le va a hacer esa resonancia y le va a llenar sus huesos. ¿Y sabe qué? Oré por esa persona y después andaba brincando como chapulín. Para la gloria de Dios, no lo hice yo, lo hizo Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, el poderoso de Israel, el alfa y el omega, el principio y el fin. Ese fue el que hizo el milagro, no yo. A él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Esta falta de perdón echa a perder los huesos, se chuecan. Le chueca la espalda, chueca la columna, le chueca las piernas, las rodillas, los tobillos, depende de dónde me caiga, porque esa rata se mete. Y usted tiene que perdonar, pues eso es muy importante, por eso Dios dijo, si no perdonas, no te voy a perdonar. Hay que perdonar todo, no guardar resentimiento, no guardar rencor. A veces la persona no sabe que la odia, a veces la persona no sabe que no la puedes perdonar. Y la persona come muy bien, hasta come más sabroso. Y tú estás acá, estás llorando a veces porque lo ves, porque te está yendo bien, y ya te amargaste porque lo viste que está mejor que tú. Imagínense, usted tiene que soltar esas ataduras, tiene que deslindarse de eso. No le corresponde, no le toca tener ataduras a usted. Usted es un hijo de Dios, usted fue comprado por precio de sangre. Jesucristo de Nazaret pagó su precio por usted. Todo fue pagado en la cruz, hasta la última gota de sangre fue derramada para que usted tuviera ese libre albedrío, tuviera vida eterna. Amén. Pero que ese libre albedrío no lo use como trapo, que lo use correctamente. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Que usted se consagre. Las cosas fueron hechas para Él y por Él. Usted también fue hecho para Él y por Él. Fue hecho para la alabanza de su gloria. Eso es lo que quiere nuestro Dios, que usted le alabe. Él busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Amén. Y esos adoradores es necesario que le adoren. Usted tiene que adorarme. Imagínese usted, si aquí no quiere cantar 5 o 10 minutos, imagínese en el cielo que va a estar 24 horas cantándole a Dios por toda la eternidad. ¿Usted va a aguantar eso? Si aquí no le quiere cantar a Dios 5 o 10 minutos. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Y que usted se deslinde de toda atadura. ¿Sabe que ahí también dice en ese versículo que nos tienden lazo? Y esos lazos son los que mandan los brujos, los hechiceros, los santeros, satanistas, requistas, umbandistas, babalaos, chamanes, nahuales, agoreros, cartomancistas, tarotistas, financistas, auroristas y villistas, que no sirven para nada. Pero ustedes tienen mucho miedo. Es que hay un grupo. Ya le comenté la otra vez. Iba con una persona. No, pastor, no hables muy recio, porque aquí vive la bruja de la colonia. No, hombre, que me regreso. En el nombre de Jesús, quedas atado, encadenado, y todo espíritu inmundo que está en esta casa, lo alto, lo barro, lo encadeno, y le pongo fuego del cielo, llamando ataque civil al campamento del grupo del hechicero, de las sacerdotisas de la muerte. ¿Y sabe qué? Nomás se me quedaban viendo. Y el esposo nomás andaba para adentro y para afuera. No hay más poder que el poder de Dios, quiero que entiendan. Amén, amén. Eso son limitancias, tiene limitancia. Imagínense usted, ya le expliqué otra vez. Cuando Satanás fue arrojado del tercer cielo a la tierra, dice la palabra del Señor allá en Génesis, que la tierra estaba vacía